Mira esta preciosidad. Es la Ollantaytambo. Este es un monumento. Aquí están las uniones. Primero vinieron los gigantes 12.000 años antes antes que se produjera el diluvio en el año 6.500 y crearon todas estas estructuras. Ahí, si se dan cuenta, vas directamente al piso. Ahí están los rebordes con otras piedras. Tenían otra tecnología superior. Después ya vinieron esas piedras, esas rocas que ponen entre las piedras grandes y eso indican otras civilizaciones que han venido posteriormente ya. O sea, aquí en la parte alta solo existía, lo han hecho gigantes o grandes hombres que han conocido. Igual que en Sacsayhuamán, igual que en Machu Picchu. El origen de los incas. Les voy a narrar algo sobre mi teoría que trata sobre el origen de los incas, que me ha llevado a recorrer todo el Perú, Bolivia, zonas y sitios de gran cultura, de gran riqueza histórica que todavía no se ha develado sobre el pasado que hemos tenido en estas grandes áreas de Sudamérica. Yo soy a Jesús Américo Guari Román, autor del libro Atlántida y el Imperio de los Incas. Voy a narrar así algo de mi teoría. Antes del diluvio universal, 12.000 años antes de Cristo, los Atlántidas eran humanos muy inteligentes, quienes vivieron en la isla de la Atlántida, situada entre América y África, frente al Brasil, en la desembocadura del río Amazonas, que actualmente existe, donde se desarrollaron y crearon una cultura súper desarrollada, la cual irradió tecnología y cultura a todo su alrededor en Europa, África y América. Esta tecnología era de orden superior y diferente a la nuestra que poseemos en la actualidad. Con todo lo que conocemos en la ingeniería actual, ingeniería de la más alta calidad, no podemos desarrollar lo que han hecho estas grandes civilizaciones aquí en Sudamérica. Y tenemos tantos sitios donde se nota toda esta influencia por la cual creemos que los Atlántidas han dominado toda Sudamérica antes del diluvio universal. Así de esta manera llegamos al año 7.000 a 6.500 años antes de Cristo, en donde debido a la rotura de la corteza terrestre que se produjo justo debajo de la isla de la Atlántida, ya sea, podemos imaginarnos, por efecto de explosiones atómicas que han desarrollado los mismos Atlántidas, o ya sea en forma natural por grandísimas sobrepresiones del magma que se hayan producido en el interior de la Tierra, en esta área del Océano Atlántico, se produjo como resultado una gran fuga de magma a grandes temperaturas y presiones hacia el exterior en el fondo del mar, bajo el Atlántico, bajo la isla de la Atlántida. Esta colosal fuga de magma hirviente a miles de grados de presión y temperatura provocó la rotura de la corteza terrestre y las bases del soporte de la isla, produciéndose un gran cataclismo, por lo que se hundió bajo el mar en poco tiempo, unas cuantas horas quizás, o sabe Dios, en un tiempo cortísimo, se hundió bajo el mar la isla de la Atlántida, y como consecuencia de esto se produjeron desplazamientos de la corteza terrestre
y grandes cantidades de magma hacia el exterior, lo cual provocó grandes desplazamientos, grandes y de alta intensidad y súbitos desplazamientos de la placa geológica en todo el continente sudamericano, provocando que se elevara 30 metros o más esta gran placa, secándose de esta manera el gran lago y convirtiéndose ese territorio donde vivían los Atlántidas en una gran selva salvaje e impenetrable, atravesada por el río Amazonas, como ha quedado hasta nuestros días. Por otro lado, el magma hirviente en contacto con el agua de mar, que se produjo al producirse la fuga del magma en la corteza bajo la isla de la Atlántida, se vaporizó a cientos de grados de temperatura esta agua de mar del Océano Atlántico, elevándose a la atmósfera terrestre y cubriendo gran parte del planeta, produciéndose de esta manera una gran condensación y por las temperaturas bajas se produjeron lluvias fuertes, un periodo largo provocando la inundación. Como catástrofe adicional a lo anteriormente narrado, en forma paralela se produjo un gran tsunami que invadió las partes bajas de Sudamérica, Europa y África, haciendo desaparecer todo vestigio de vida en todas estas áreas. Como resultado de esa catástrofe, la mayoría de los habitantes atlántidas y arahuacos que vivían alrededor del gran lago de Brasil murieron, y los pocos que sobrevivieron buscaron salvarse en las zonas altas, buscando los lugares altos y alejados de la espesura de la selva amazónica. En diferentes partes, en diferentes estribaciones de los Andes peruanos y bolivianos, mezclándose de esta manera los arahuacos y los atlántidas con los habitantes originarios de Sudamérica, tales como los collas, los aymaras y toda una serie de razas que han existido. Sin embargo, parece que algunos grupos de estos atlántidas no convivieron y no se mezclaron con ninguna raza, manteniendo su raza inalterable. Años posteriormente, estos grupos dominantes se desarrollaron tanto, porque los arahuacos y los atlántidas, como era un grupo siempre quizás afín, se llegaron a dominar por su gran tecnología, por su gran conocimiento, a el área en el Brasil, en las partes más altas, en Collao, en las mesetas de Collao, y formaron el imperio del Tiahuanaco en el año 2000 antes de Cristo, después de miles de años, después de del diluvio universal, cual se había sucedido 6.500 años antes de Cristo. Entonces, en el imperio del Tiahuanaco se desarrollaron las grandes virtudes que han tenido los Atlántidas para poder construir semejante, tan admirable imperio, el cual estaba al lado del gran lago Titicaca, que actualmente en el Tiahuanaco pude encontrar el nexo de unión entre el proceso tecnológico desarrollado para el tallado de piedras en forma incipiente por los joyas aymaras y en este caso
los Atlántidas y Arawaks, para ir luego alcanzando técnicas de perfección que lo utilizaron más tarde para efectuar las construcciones, las grandes construcciones que se desarrollaron en el mismo Tiahuanaco con una calidad increíble. Y más tarde, posteriormente, miles de años después, en el Coricancha, en cómo han podido trasladar de un lado a otro tremendos bloques, sin conocer tecnologías que ahora actualmente tenemos, utilizando otro tipo de tecnologías supuestamente antigravitatorias, de otro tipo de tratamiento de las piedras en forma química, sabe Dios lo que nosotros desconocemos actualmente, para poder haber desarrollado esa perfección de unión en las piedras, para poder haber desarrollado, tras de los terremotos, de evitar los terremotos, construcciones que hasta el día de hoy existen, sin haberse movido ni un milímetro, sin haberse desgajado. Han pasado miles de años y siguen en el mismo sitio, siguen demostrando la grandeza, el conocimiento, la tecnología muy alta que han tenido estos seres humanos, esta gran cultura que empezó en el Atlántida, continuó en el Tiahuanaco, posteriormente, como vamos a narrar, va a ser en el Imperio de los Incas. Desapareció de alguna forma, murieron, la gente desapareció, hasta que algunos años más tarde aparecieron un grupo de gente muy poderosa en la zona del Cusco, procedente de esta zona del lago Titicaca, lo cual está refrendado por las leyendas del lago Titicaca de Mancocapa y Mamaocllo, que salieron como primeros incas del lago Titicaca. También todo eso nos explica que hubo una continuidad de desarrollo en la vida de estos pueblos, de alguna manera, por lo menos del gran grupo que dominaba, que era dominante, y que era diferente al resto del pueblo. El pueblo era diferente a ese grupo que los dominaba, que eran los 108 gobernantes que hemos descrito antes, y posteriormente en la época de los incas, los 14 incas, que en tan poco tiempo pudieron desarrollar un imperio tan grande. De la forma de vida, para luego conformar un gran imperio, el imperio más grande quizás, uno de los más grandes sobre la tierra, donde el hombre, el ser humano, ha vivido en total armonía entre ellos y con la naturaleza. Estos han sido los descendientes de los Atlántidas, los que gobernaron estas naciones han sido descendientes de los Atlántidas y de los Arawaks, que sí dominaban. O sea, los incas eran una casta, era un diferente totalmente al pueblo que gobernaron, que eran los quechuas. En otras palabras, esta gente era poderosa, sabia, muy sabia y diferente al resto de gente. Por eso es que creemos que estos han sido descendientes de los Atlántidas, gente que se perdió en el anonimato, que se perdió en el hundimiento de la Atlántida miles de años antes, pero que dejaron todas las semillas necesarias para poder desarrollarse posteriormente estos grandes imperios.